Hola chicos, en esta clase voy a explicar el modelo de demanda agregada y oferta agregada de la nueva macroeconomía keynesiana. La lectura recomendada es el capítulo 18 del libro de Bajo y Monés. Y bueno, en el libro de Bajo y Monés, cuando se habla de nuevo macro keynesiana, los autores lo que hacen es como un resumen de las principales ideas, en este caso del trabajo de Wendy Carlin y David Soskice del 90. Sí, ahí tienen el nombre del paper, que bueno, Bajo y Monés no siguen al pie de la letra del paper, pero hacen como un resumen de las principales ideas, las ecuaciones y los microfundamentos y las conclusiones del modelo. ¿Sí? Así que ahí van a ver que al principio del capítulo, en notas al pie de página, los autores del libro describen los papers que siguen como referencia, mencionan este y otros donde se puede profundizar este tipo de modelos. Entonces, lo que vamos a hacer es retomar el modelo del modelo keynesiano simple que habíamos visto e incorporar las expectativas de precios, ¿sí? Y vamos a ver que también hay algunos cambios en los microfundamentos del modelo. Entonces, de nuevo, cuando hablamos de un modelo de demanda agregada, oferta agregada, lo que hacemos es estudiar esos dos componentes. Ya sabemos que por el lado de la demanda agregada, por detrás está el modelo ISLM en una economía cerrada. Por el momento estudiamos economías cerradas. Y por el lado de la oferta agregada tenemos el funcionamiento del mercado de trabajo y una función de producción agregada. En el caso del modelo del keynesiano, como ya vimos en el modelo simple, suponemos que no se trata de un mercado de trabajo de competencia perfecta, sino que es un mercado de competencia imperfecta. ¿Sí? Habíamos visto que el comportamiento de los trabajadores está sintetizado en una ecuación de salarios y el comportamiento de los empresarios estaba sintetizado en una ecuación de precios. ¿Sí? Así que ahora vamos a volver a ver eso con algunos cambios que ahora vamos a ver. Entonces, empezando por la oferta de trabajo, recién dije, bueno, la oferta de trabajo la vamos a sintetizar en una ecuación de salarios. Si vamos a suponer de nuevo que los trabajadores no toman el salario como un dato, si no es un mercado de competencia perfecta, sino que negocian salarios. ¿Cómo negocian? Ellos se supone que están agrupados o concentrados en sindicatos y por lo tanto los sindicatos negocian los salarios con las organizaciones empresariales y suponemos que esto se realiza al comienzo de cada periodo, ¿sí? Pueden suponer al comienzo de cada año, por decir una cosa así. Y suponemos que la negociación consiste en buscar un salario nominal, o sea, se negocia el salario nominal y no se negocia el nivel de empleo, ¿sí? Solo la variable negociada, digamos, el salario nominal. Entonces, lo que los sindicatos van a buscar es encontrar un salario real negociado, ¿sí? Como ya hemos visto antes, donde ese salario real negociado depende de una expectativa de precio, ¿sí? Y está inversamente relacionado con la tasa de desempleo, ¿sí? ¿Por qué está inversamente relacionado con la tasa de desempleo? Como da cuenta esta función, si esto dice que el salario real esperado, ¿sí? Que es igual al salario real negociado por los sindicatos, es una función decreciente de la tasa de desempleo, ¿sí? Aunque se relaciona negativamente la tasa de desempleo con este salario real. ¿Por qué la relación es negativa? Porque habíamos dicho que utilizamos a la tasa de desempleo como una variable proxy del poder de negociación de los sindicatos, ¿sí? Cuanto mayor es la tasa de desempleo, menor es el poder de negociación de los sindicatos y por lo tanto menor es el poder que tienen como para salir y pelear ese salario real. Bueno, ahora la principal característica y lo que vamos a agregar o lo nuevo, digamos, este nuevo modelo de la macro keynesiana es la denominada inercia nominal. ¿Qué quiere decir la inercia nominal? Esto hace referencia, la inercia nominal de los salarios, ¿no? Hace referencia a que, justamente lo que decíamos antes, estos salarios que se negocian, suponemos que no se ajustan instantáneamente, si no es un mercado de salarios plenamente flexibles, sino que estos se ajustan de a cierto intervalo de tiempo, ¿sí? Es decir, como dijimos antes, los contratos se negocian para cierto periodo, ¿sí? Por ejemplo, anualmente, al principio del año se negocian, una vez que se pacta, ese salario rige durante todo el año y cuando llega el nuevo periodo de negociación, ahí recién tiene posibilidades de cambiar, ¿sí? Entonces, tiene cierta inercia nominal durante el periodo bajo negociación, donde ya fue fijado. Bueno, ¿cómo se justifica desde la teoría esta inercia nominal? Hay diversos enfoques, ¿sí?
Uno de esos enfoques es el de los contratos implícitos, ¿sí? Según este enfoque, los trabajadores son adversos al riesgo, ¿sí? Es decir, tienen miedo de perder el empleo o bien tienen miedo de perder en términos del valor de su salario. Y, y, y por otro lado, suponemos que los empresarios no son adversos al riesgo. Entonces, lo óptimo para este tipo de trabajadores va a ser poder firmar contratos que fijen el salario real, si lo que ellos obtienen en términos reales por ingresos, para cierto periodo de tiempo. Entonces ellos aseguran de mantener el valor de su salario real durante determinado tiempo, y ese salario real, por lo tanto, es inmune a los shocks que puedan ocurrir durante ese intervalo, ¿sí? Y de ocurrir shocks, estos, según este modelo, estarían absorbidos por las empresas, ¿sí? Entonces, si suponemos que los trabajadores son adversos al riesgo, para ellos sería óptimo poder tener salarios que cambien, que no cambien repetidamente, ¿sí? Permanentemente, sino que estén fijos al menos por un intervalo de tiempo, ¿sí? Esa es una forma de justificar esta inercia nominal de los salarios. Otra teoría es la de los salarios de eficiencia, así que esta apunta un poco más al comportamiento de los empresarios. Según esta teoría, que hay, bueno, acá no damos los modelos, sí, pero ahí ustedes pueden leer en notas al pie de página los papers que hacen referencia a los autores que plantearon modelos específicos para cada una de estas teorías, y si a alguno les interesa lo pueden leer. La teoría de salarios de eficiencia, entonces, lo que dice es que para las empresas es óptimo poder fijar salarios que sean rígidos a la baja en situaciones recesivas, ¿sí? ¿Y por qué es óptimo para las empresas? Porque las empresas en determinados contextos, digamos, podrían estar dispuestas a pagar salarios que sean mayores a los salarios de equilibrio, porque bajo el supuesto de que ese salario mayor al salario de equilibrio podría aumentar el esfuerzo de los trabajadores, hacerlos más productivos, evitar que dejen las empresas, o poder absorber a determinado tipo de trabajadores con determinadas calificaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, con el objetivo de poder lograr hacerse o contratar a estos trabajadores más calificados, más leales a la empresa, con mayor probabilidad de permanencia dentro de la empresa, entonces los empresarios estarían dispuestos a poder pagar salarios superiores a los salarios de equilibrio, y aún en épocas de recesión, para los empresarios sería óptimo no variar los salarios, justamente con el objetivo de seguir manteniendo a sus trabajadores dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces, en este contexto o en este tipo de teorías, el salario rígido se justificaría desde esa perspectiva. Y una última perspectiva o teoría, o enfoque teórico, es el de los sindicatos, ¿sí? Que es el enfoque seguido en general por el libro de Bajo y Monés. ¿Qué dice este enfoque? Este enfoque dice que los salarios son justamente, tienen esta característica de inercia nominal porque son fijados o negociados periódicamente entre sindicatos y organizaciones empresariales, donde los sindicatos tienen cierto poder de monopolio respecto a la oferta de trabajo, y por lo tanto, por el mecanismo de fijación del salario, este permanece relativamente rígido durante todo el tiempo en el cual vale ese contrato, ¿sí? Entonces, estos son diferentes enfoques teóricos para justificar justamente esa inercia nominal. Pero bueno, entonces, volviendo un poquito para atrás, lo que nos dice este modelo es que entonces la oferta de trabajo consiste en un conjunto de trabajadores que no actúan individualmente, sino que están sindicalizados, ¿sí? Y de esa forma, sindicalizados, ellos negocian al comienzo de cada periodo un salario real pretendido en función de su poder de negociación sindical. Y ese salario no cambia instantáneamente ante diferentes shocks o eventos, sino que cambia según determinado intervalo de tiempo. ¿Sí? Es decir, rige el salario nominal durante todo el tiempo para el cual fue negociado el contrato, y en el próximo periodo recién se puede volver a renegociar. Bueno, entonces le decía yo, el enfoque teórico que he seguido por Bajo y Monés es el de los sindicatos. Entonces vamos a ver un poquito más a fondo el llamado modelo del sindicato monopolista, ¿sí? Que nos permite entender un poquito más en profundidad este tema. Entonces vamos a suponer que en una industria existe un sindicato que negocia un salario real, ¿sí? Y que luego, en base a ese salario real, las empresas determinan el nivel de empleo de la industria.
Entonces, en ese contexto, el problema de los trabajadores sindicalizados va a ser maximizar su utilidad, donde la utilidad va a depender del nivel de empleo y del nivel de salario que reciban, ¿sí? Y vamos a definir esa función de utilidad como esta que está aquí, que lo que nos dice lo que nos dice es que la utilidad es igual a el ingreso o la retribución al factor trabajo de los trabajadores que están sindicalizados y que trabajan en esa industria. Si esta N hace referencia a eso, trabajadores sindicalizados que trabajan en esta industria, más la diferencia entre los trabajadores que están sindicalizados pero no están en esa industria y los que están sindicalizados y trabajan en esa industria. ¿Sí? Digamos, esta diferencia entonces hace referencia a todos aquellos trabajadores que están sindicalizados, ¿sí? Pero que no están trabajando en esta industria en particular. ¿Sí? Por W sub R, donde este WR es el salario de reserva. ¿Sí? Bien, sujeto a la función de demanda de trabajo de esa industria. ¿Sí? Esta ND es la función de demanda de trabajo, donde la función de demanda de trabajo suponemos que está inversamente relacionado con el salario. ¿Sí? Entonces, ustedes van a poder buscar en el Drive una pizarra, así un apunte, donde yo les dejo la optimización para que ustedes la puedan ver ahí cómo se resuelve. Pero básicamente lo que tienen que hacer es reemplazar en esta función de utilidad todas las veces donde aparece N, lo reemplazan por N de W, y buscan la condición de primer orden derivando la utilidad respecto al nivel de salario, que es lo que eligen los que tienen capacidad de negociar los sindicatos. Lo igualan a 0 y van a llegar a esta condición de primer orden, donde fíjense que esta condición nos dice que el óptimo para los sindicatos va a ser elegir un nivel de salario real, si este W es salario real, no olvidé decir eso, un nivel de salario real tal que la curva de indiferencia sea tangente a la restricción que enfrentan, que es la función de demanda de trabajo de esa industria. ¿Sí? Es decir, un punto tal que las pendientes de la función de utilidad y la función de demanda de trabajo sean iguales. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos, acá está graficada la inversa de la función de demanda de trabajo, entonces acá tenemos el óptimo se produce cuando se da la igualdad entre la inversa de la pendiente de la curva de indiferencia y la inversa de la pendiente de la curva de demanda de trabajo. Bien, esta pendiente de la curva de indiferencia la pueden buscar como la tasa marginal de sustitución calculada sobre la función de utilidad. ¿Sí? Eso está hecho también en el apuntecito que les dejo en el Drive para que vean. Entonces, fíjense gráficamente muy, muy intuitivo, digamos, el sindicato lo que busca es alcanzar la máxima curva de utilidad dada la restricción que enfrenta, que es la función de demanda de trabajo en esa industria. En este caso, dada la restricción, la mayor curva de utilidad que puede alcanzar es esta 1, por lo tanto es óptimo ubicarse aquí, elegir este nivel de salario real y por lo tanto la demanda de trabajo determina que este es el nivel de empleo de la industria. Bueno, y luego si uno hace trabaja un poquito algebraicamente, ¿sí? Como lo van a ver en ese apunte que les comentaba, vamos a llegar a esta ecuación de salario real negociado. ¿Sí? Que fíjense que nos dice que el salario real negociado es equivalente a un margen, donde este cociente es el margen, sobre el subsidio de desempleo. ¿Sí? Voy a identificar un poco cuáles son los parámetros o variables que están acá. Entonces, este WN es el salario real negociado. Esta Z es una variable que da cuenta del seguro de desempleo. ¿Sí? Suponemos que en esta economía todos los que quedan desempleados tienen la opción o tienen el beneficio de recibir un seguro de desempleo. Esta U es la tasa de desempleo y esta letra griega es la elasticidad de la demanda de trabajo, ¿sí? Respecto al salario. Entonces, fíjense que el salario real negociado termina siendo entonces un margen sobre el subsidio de desempleo, ¿sí? Y lo que podemos ver aquí es que, de nuevo, cuanto mayor es la tasa de desempleo, ¿sí? Menor va a ser el salario real negociado, cuanto mayor es la elasticidad de demanda de trabajo respecto al salario, menor va a ser el salario real negociado, y cuanto mayor es el seguro de desempleo, que vendría como a formar parte del salario de reserva, si se quiere, mayor es el salario real negociado. ¿Sí? Es decir, esto del seguro de desempleo vendría a ser como, digamos, como si existe un seguro de desempleo, ¿sí? Los trabajadores tienen como un mayor respaldo o sienten como un mayor poder al momento de negociar sus salarios.
¿sí? En el sentido de que, bueno, si yo negocio salarios, eventualmente llega a pasar algo y me quedo desempleado, de todas formas voy a seguir obteniendo un ingreso que va a estar dado por ese seguro de desempleo. Así que ese seguro de desempleo vendría a ser como, si se quiere, vendría a formar parte del salario de reserva. ¿Sí? Eh, esperen un segundito. Sí. No, simplemente estaba chequeando la definición del salario de reserva que se da en Bajo Monés. Y, bueno, y Bajo y Monés definen el salario de reserva como, por un lado, para aquellos trabajadores que están empleados, el salario de reserva vendría a ser el salario vigente en la industria, y para aquellas personas que están desempleadas, el salario de reserva vendría a ser justamente el subsidio de desempleo. ¿Sí? Simplemente quería chequear eso. Esta definición de salario de reserva la pueden leer en el libro y también está en el apunte. ¿Sí? Pero bueno, entonces nosotros podríamos simplificar esta ecuación de salario real negociado, ¿sí? Como que lo podemos llamar W sub n o W sobre precio esperado, ¿sí? Como una función que depende, entonces, podríamos decir, de la tasa de desempleo y del seguro de desempleo, si quisiéramos, ¿sí? Vamos a prescindir por ahora de esta elasticidad de la demanda de trabajo al salario, ¿sí? Entonces, si hacemos ese supuesto, prescindimos del efecto de la elasticidad de la demanda de trabajo al salario, ¿sí? Y si suponemos que el nivel de pleno empleo, el nivel de empleo, perdón, de pleno empleo es constante, entonces uno por definición de la tasa de desempleo puede reemplazar esta tasa de desempleo por el nivel de empleo, por el nivel de empleo. ¿Sí? Entonces, si simplemente buscamos los determinantes del salario real negociado, si lo buscamos en esta ecuación diríamos, bueno, los determinantes son el seguro de desempleo, la tasa de desempleo y la elasticidad de la demanda de trabajo al salario. Ahora, si prescindimos de esta variable, y si suponemos que el nivel de empleo, de pleno empleo es constante, entonces podemos reemplazar la tasa de desempleo por el nivel de empleo, y entonces identificamos como determinantes del salario real negociado al nivel de empleo y al seguro de desempleo, ¿sí? Donde cuanto mayor es el nivel de empleo, menor es la tasa de desempleo, mayor es el poder de negociación sindical y por lo tanto mayor es el salario real negociado, ¿sí? Es decir, el efecto es positivo, como está expresado aquí en esta derivada, y cuanto mayor es el seguro de desempleo, mayor es el salario de reserva, ¿sí? Mayor es también, si se quiere, el poder sindical que tienen los trabajadores, y por lo tanto, mayor es el salario real negociado. Es decir, el efecto esperado de ambas variables es positivo sobre esta ecuación. Bueno, ahora si recordamos un poquito el modelo keynesiano simple, ¿se acuerdan que existía la posibilidad de que existan, valga la redundancia, ciertos impuestos o cargas que recaigan sobre los trabajadores y que disminuyan su salario real de bolsillo, digamos? Entonces, sabiendo esto y sabiendo que seguramente lo que les interesa a los trabajadores es el salario real esperado neto, es decir, descontados esos impuestos y esas cargas sociales, entonces vamos a expresar a la ecuación de salarios sacando ese componente de cargas sociales a cargo de los trabajadores, los impuestos que son cobrados al salario y los demás impuestos que pueden ser cobrados a los bienes que ellos consuman, ¿sí? Por lo tanto, que reduzcan la capacidad real de su capacidad adquisitiva real de su salario. Si descontamos todos esos impuestos y cargas sociales, vamos a llegar al salario real negociado neto, ¿sí? Que lo podemos expresar de esta forma, ¿sí? ¿Cómo llegamos a esta ecuación? Entonces partimos de esta simplificación del salario real negociado, consideramos la posible existencia de las cargas sociales y de los impuestos, y simplemente pasamos esta parte de la ecuación de salarios y esta parte, la que tiene los impuestos y las cargas sociales, para el otro miembro, y la expresamos de esta forma, ¿sí? Entonces lo que nos dice esto es que como determinantes del salario real negociado existen, aparte del nivel de empleo y del seguro de desempleo, posiblemente existen
impuestos, cargas sociales, impuestos a los bienes o impuestos al salario directamente. ¿Sí? Y vamos a hacer esta división dentro de los determinantes del salario real negociado. Por una parte, vamos a considerar el nivel de empleo como determinante, que ya dijimos que la relación esperada es positiva. Cuanto mayor es el nivel de empleo, mayor es el poder de negociación sindical, mayor es el salario real que pueden negociar, y todo el resto de los determinantes, ¿sí? Impuesto a los bienes, este seguro de desempleo, las cargas sociales a cargo de los trabajadores y el impuesto a los salarios, a todos esos otros determinantes los vamos a sintetizar o a resumir dentro de esta variable tita, ¿sí? Donde vamos bueno, los resumimos a todos en tita como para simplificar la expresión y para seguirlo abajo, ¿no? Y cada una de estas variables, fíjense que al aumentar cada una de estas variables, el efecto en el salario real negociado es positivo, ¿sí? Es decir, si aumenta el seguro de desempleo, ya dijimos, aumenta el salario de reserva y aumenta el salario real negociado. Ahora, si aumentan los impuestos a los bienes, o el impuesto al salario, o aumentan las cargas sociales, fíjense que los trabajadores van a estar viendo como que disminuye su salario nominal y real también, de bolsillo, ¿sí? Reciben el neto que reciben. Entonces, reciben el neto, perdón, se reduce el salario neto que recibirían. Entonces, con el objetivo de mantener su capacidad adquisitiva, ellos van a pujar por mayores salarios reales negociados, ¿sí? Es decir, al aumentar los impuestos a las cargas sociales, impuestos hacia los bienes o al ingreso, entonces ellos van a negociar mayores salarios reales negociados, por lo tanto el efecto de cualquiera de estas determinantes incluidos en tita va a ser positivo en el salario real negociado, como se refleja en esta derivada. ¿Sí? ¿Y por qué hacemos esa distinción, digamos? ¿Por qué los dividimos en dos tipos de determinantes, en el empleo y en todo el resto? Porque fíjense que para poder hacer más fácil el análisis en términos gráficos, fíjense, ¿qué ocurriría con el salario real negociado, con esta ecuación, si cambia el nivel de empleo? En este caso, tendríamos un movimiento sobre la curva del salario real negociado, ¿sí? Siempre que la dibujemos, me voy a ir un poquito, fíjense miren solo por ahora la curva del salario real negociado. Si suponemos que es una función del tipo lineal, ¿sí? Y la graficamos respecto al salario real y respecto al nivel de trabajo, cuanto mayor es el nivel de trabajo, de empleo, mayor va a ser el salario real que pueden negociar, nos vamos a mover sobre la curva, ¿sí? Y en cambio, cuando cambien cualquiera de los otros determinantes incluidos en tita, ya sea el seguro de desempleo o los impuestos a la retribución de los trabajadores o los impuestos a los bienes que consumen, entonces vamos a tener desplazamientos de esa curva de SRN. Esta curva de SRN se va a ir hacia arriba, ¿sí? Ellos van a exigir mayores salarios reales negociados, ¿sí? Entonces, en definitiva, vamos a tener desplazamientos de la SRN cuando cambia cualquiera de las variables institucionales que están incluidas en tita, ¿sí? Y vamos a tener movimientos sobre SRN cuando cambia el nivel de empleo, ¿sí? Solo para facilitar el análisis gráfico, entonces. Bueno, ahora sí pasamos al estudio de la demanda de trabajo. Si retomamos el modelo keynesiano simple, vamos a recordar que para estos modelos de oferta agregada de demanda keynesianos, los precios tampoco son determinados en un mercado de competencia perfecta, sino que son fijados por los empresarios, es decir, los empresarios tienen cierto poder para fijar los precios, hay como cierto poder de monopolio ahí si se quiere. No es un monopolio, ¿sí? Pero existe cierto poder para fijar los precios. Y donde ese mecanismo para fijar los precios consistía en fijar un margen sobre el costo variable medio, ¿sí? Si suponemos que el único factor variable es el trabajo, el mecanismo de fijación nos llegaba a esta ecuación de precios, ¿sí? Donde el precio entonces es un margen sobre el costo variable medio, donde W es el salario nominal que pagan los empresarios, ¿sí? PT es la productividad media, ¿sí? Es decir, el producto sobre el nivel de trabajo, entonces W sobre PT es el costo total laboral que pagan los empresarios, y esta letra mu es el margen de los empresarios que suponemos que incluye el componente de beneficio de los empresarios, los costos fijos en los que incurren, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que no sea costo salarial. Y suponemos que ese margen depende del poder que tenga, del poder de mercado que tenga el empresario en la industria, ¿sí?
Cuanto mayor poder de mercado, mayor margen va a poder fijar. Entonces, fíjense que los empresarios lo que hacen en este caso, para este modelo, es tomar el salario que fue negociado con los sindicatos y en base a la productividad media de los trabajadores y al margen de beneficios que calculan para su industria, para su empresa, en base a todos esos determinantes, fijan el precio. ¿Sí? ¿Y cuál es la característica de esta ecuación de precios? De nuevo tenemos acá una inercia nominal. ¿Sí? ¿En qué sentido inercia nominal? Fíjense que si uno presta atención a la ecuación, podemos darnos cuenta que si varían algunos de los costos en los que incurre el empresario, ya sean costos salariales, ¿sí? Esto lo vemos acá, ¿no? Costo salarial, o el margen, que incluye los beneficios, el costo de los factores fijos, entonces lo que vemos es que el precio, el precio se ajusta instantáneamente y proporcionalmente, ¿sí? Se ajusta en la misma proporción en la que aumenta el salario o el margen. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos un cambio en la demanda agregada? ¿Sí? Si analizamos esta ecuación podemos ver que la demanda agregada no entra directamente en la ecuación. ¿Sí? Entonces, según este modelo keynesiano, lo que ocurre ante cambios en la demanda agregada, ya sea debido a shocks o a políticas, ¿cómo se ajusta la economía en ese caso? Se ajusta en primer lugar vía cambios en las existencias. ¿Sí? Es decir, si hay, por ejemplo, un aumento de la demanda agregada que supera a la oferta, en ese caso, ese exceso de demanda agregada es cubierto con una reducción de inventarios de los empresarios. Es decir, venden lo que tienen en stock. ¿Sí? Se reducen los inventarios. Y eso constituye una señal luego para los empresarios para que ellos aumenten sus planes de producción. ¿Sí? Es decir, luego va aumentando el nivel de producción. Entonces, en síntesis, lo que estamos diciendo es que si hay un cambio en la demanda agregada, o un exceso de demanda agregada, entonces este exceso no se ajusta vía precios, sino que se ajusta vía cantidades. ¿Sí? O en otras palabras, estamos diciendo que los precios no reaccionan inmediatamente a estos excesos de demanda agregada o de oferta agregada, si fuera el caso. ¿Sí? Y por eso hacemos referencia en este caso a una inercia nominal. ¿Sí? Entonces, ante desajustes entre oferta agregada y demanda agregada, esta economía va a ajustar en primer lugar vía cantidades, ¿sí? Vía cambios en las existencias, y no va a ajustar vía precios. ¿Sí? Y luego vía otros mecanismos de transmisión, sí seguramente va a tener efectos en términos de precios, ¿no? Pero el efecto directo no es en precios, sino que en cantidades. ¿Y por qué? ¿Cómo se justifica esta rigidez en el corto plazo de los precios? ¿Sí? Bueno, y ahí hay diferentes explicaciones, por ejemplo, que para los empresarios es costoso remarcar o cambiar los precios constantemente, por ejemplo, por la existencia de costos de cambio de menú, ¿sí? O este cambio frecuente de precios no es usualmente realizado porque los consumidores, por las quejas de los consumidores, o la insatisfacción de los consumidores, o la posible sustitución por otros productos, etc. ¿Sí? Entonces, por cualquiera de las posibles explicaciones, digamos, de este modelo, entonces supone una inercia nominal también en la ecuación de precios. ¿Sí? Y esta característica de la ecuación de precios y la característica que antes mencionamos en la ecuación de salarios son cuestiones relativamente sencillas, pero van a ser claves al momento de analizar el modelo completo. ¿Sí? Así que espero que estén quedando bien claras. Entonces, si seguimos con la demanda de trabajo y reordenamos un poquito la ecuación de precios, de forma tal de expresarlo en términos del salario real, ¿sí? Pasamos este W para el primer miembro y luego invertimos ambos miembros de la ecuación para expresarlo en términos del salario real pagado. Vamos a hallar que el salario real que efectivamente se paga en este mercado de trabajo es igual a la productividad media de los trabajadores sobre 1 más el margen del empresario. Entonces recuerden, este es el salario que realmente se va a terminar pagando en este mercado. ¿Sí? Si bien los sindicatos en este modelo suponemos que negocian al inicio de cada periodo cuál es el salario real que pretenden, luego en base a ese salario los empresarios lo incluyen en su ecuación de precios, en consecuencia fijan un precio y ese precio, que es el precio que efectivamente luego rige en esa economía, va a ser el que determina el verdadero salario real pagado. ¿Sí? Porque fíjense, si vuelvo de nuevo para atrás, la oferta de trabajo, fíjense que ellos negocian en base a una expectativa de precio. ¿Sí? Es el salario real que negocian. Pero luego, cuando los empresarios fijan los precios, en base al salario que fue negociado,
ese nivel de precios no tiene por qué ser igual a la expectativa de precios, ¿sí? Entonces, el salario real que se termina pagando depende del precio que fue fijado por el empresario. Bueno, entonces, en definitiva, el salario real pagado puede ser distinto al salario real negociado. Y fíjense la característica de que este salario real pagado no depende del nivel de empleo, sino que depende de la productividad de los trabajadores y del margen del empresario. ¿Sí? Entonces, de nuevo, acá si consideramos dentro del comportamiento de los empresarios, que lo que realmente les importa a las empresas es el costo laboral real, ¿sí? Es decir, si existen cargas sociales que están a su cargo, ellos lo van a incorporar también en el mecanismo de fijación de precios. Entonces, incorporando, por ejemplo, la posible existencia de cargas sociales a cargo de las empresas, que es esta variable que está aquí, tendríamos que el verdadero salario real, la ecuación final, digamos, del salario real pagado sería esta, que incluye las cargas sociales a cargo de los trabajadores. Y entonces, fíjense, ¿cuáles son los determinantes de esta curva de SRP? La productividad media de los trabajadores, que influye positivamente en el salario real pagado, ¿sí? Es decir, cuánto... Perdón, me saqué los auriculares. Cuanto mayor sea la productividad media de los trabajadores, más dispuestos van a estar los empresarios a pagar salarios más altos, ¿sí? Porque estos trabajadores son más productivos, entonces aumenta el salario real pagado. Cuanto mayor sea el margen de beneficios y cuanto mayores sean las cargas sociales, menor va a ser el salario real pagado. ¿Sí? Bien. ¿Por qué? Bueno, entonces eso lo entiende por la ecuación de precios, ¿no? Cuanto mayor sean los beneficios, cuanto mayores sean las cargas sociales, como decir, mayores van a ser los costos de los empresarios, mayores van a ser los precios que fijan, y por lo tanto menor va a ser el salario real pagado. ¿Sí? Esto se desprende simplemente de la ecuación de precios. Y bueno, como dice acá, todos estos determinantes desplazan la curva. ¿Sí? Recuerden que, digamos, graficada como está aquí, dado que la SRP no depende del nivel de empleo, como dijimos antes, cualquiera de los determinantes desplazan la curva. ¿Sí? Entonces acá vamos a analizar el equilibrio en el mercado de trabajo del modelo de la nueva macro keynesiana. ¿Qué tenemos? Por un lado, entonces tenemos la ecuación del salario real negociado de los trabajadores sindicalizados, donde entonces ellos buscan un salario real esperado, dado que no conocen la expectativa de precio, o en realidad para negociar tienen en mente cierto nivel de precio esperado, ¿sí? Y, bueno, y luego negocian el salario en base a esa expectativa de precio que puede cumplirse o no en la realidad. Ese salario real esperado, entonces depende del nivel de empleo y de factores institucionales que están todos condensados dentro de TITA. La curva del salario real negociado es esta, que tiene pendiente positiva en este contexto. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo explicamos. Luego tenemos la ecuación del salario real pagado, que nos hace referencia al comportamiento de los empresarios, que es esta línea recta que está aquí. ¿Sí? ¿Por qué es recta? Porque, de nuevo, no depende del nivel de empleo. Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a estar en equilibrio en el mercado de trabajo? Cuando sean compatibles las aspiraciones de los trabajadores y de los empresarios. Es decir, cuando gráficamente se intersecten el salario real negociado y el salario real pagado, ¿sí? En este punto A. Ese punto A, entonces nos va a decir que el salario real que reciben los trabajadores es W0 sobre P0 en este caso, y el nivel de empleo, por lo tanto, es este N0. Bueno, ¿qué más tenemos en este gráfico? Tenemos, en este caso suponemos que el nivel de empleo de pleno empleo está por encima del nivel de empleo de equilibrio, ¿sí? Es decir, estamos en un contexto de desempleo. ¿Sí? De nuevo, recuerden que este nivel de empleo, de pleno empleo, hace referencia a cuál sería el nivel de empleo en la economía si estuvieran ocupados todos los trabajadores en esa economía, considerando una capacidad normal de los trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, 8 horas al día. ¿Sí? Y considerando toda la población de esa economía que está en edad de trabajar y que está en condiciones de trabajar. ¿Sí? Entonces, bueno, luego vamos a ver que, como ya definimos en el modelo simple, la diferencia entre el nivel de empleo, de pleno empleo, y el nivel de empleo de equilibrio, nos habla de la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación, o también llamada NAIRU. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo se compone esa NAIRU según este modelo?
Para explicar eso vamos a valernos de esta curva de oferta de trabajo. Esta NS, fíjense, hace referencia a la curva de oferta de trabajo si estuviéramos en un modelo de competencia perfecta. Fíjense que esta curva necesariamente tiene que estar abajo de la SRN. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este salario real negociado nos habla del comportamiento de los trabajadores en un mercado de competencia imperfecta. ¿Sí? Es decir, si los trabajadores estuvieran sindicalizados y tuvieran cierto poder de mercado y poder para negociar los salarios, estamos en un contexto de competencia imperfecta, por lo tanto, necesariamente sabemos que en mercados con esas características, el nivel de empleo termina siendo inferior a mercados en competencia perfecta y el salario o el precio que rige en ese mercado termina siendo superior. ¿Sí? Por lo tanto, si comparamos el comportamiento de los trabajadores en competencia imperfecta contra el comportamiento de los trabajadores en competencia perfecta, tenemos que la curva de oferta debería mostrarnos que, por ejemplo, para mismos niveles de salario real, sería mayor la cantidad de trabajo que se ofrece en ese mercado. ¿Sí? Por eso está desplazada hacia, o está por debajo la curva de oferta de competencia perfecta en comparación con la curva de SRN. ¿Sí? O si se quiere, para el mismo nivel de empleo, el salario real que regiría en competencia perfecta sería relativamente más bajo que en competencia imperfecta. ¿Sí? Por esa razón, por esa simple razón, esta curva de oferta está por debajo de la SRN. Entonces, ¿para qué nos sirve esta curva de oferta? Sí, esta curva de oferta, digamos, nos habla de cuánto trabajo se ofrecería en esta economía, dado el salario real, si los trabajadores no estuvieran sindicalizados. ¿Sí? Y fíjense que en este caso, si estuviéramos en competencia perfecta o los trabajadores se comportaran así, el empleo de equilibrio sería este N'0, dado este salario real. ¿Sí? Los trabajadores tomarían el nivel de salario real que es fijado por los empresarios y elegirían este nivel de empleo. ¿Sí? Y ahora si nosotros comparamos este nivel de empleo N'0 contra este nivel de empleo N0, podríamos inferir cuál es el nivel de desempleo o la tasa de desempleo involuntaria, si se quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Esperen que conecto la computadora. Esperen un segundito.